Carlos, bienvenido. Muchas gracias. En esta tarde queremos hablar un poco sobre esos eventos inesperados y ¿cuál era el título que proponías? ¿Por qué y para qué? ¿Para qué suceden los hechos? Exactamente. Entonces yo quiero empezar por presentar para mí a esta eminencia que humildemente ha aceptado mi invitación y les quiero compartir, voy a hacerles la presentación de su formación y de sus títulos y ya pues Carlos nos regala su presentación a título personal, lo que nos quiera compartir. Carlos Alberto González Quitián, arquitecto, magíster en desarrollo educativo y social, certificado en gestión creativa de la Universidad Santiago de Compostela, ponente y tallerista internacional, profesor en la Universidad Nacional de Colombia durante 30 años en Mi Manizales del Alma, fundador de la maestría en creatividad e innovación en las organizaciones de la Universidad Manizales, director del Centro de Consultoría en Creatividad Procrea Pronova, investigador, consultor y escritor con premio a la docencia excepcional y medalla al mérito universitario de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2000 y premio iberoamericano a la creatividad y la innovación 2002, 2005 y 2016. Definitivamente, como vemos, una persona con una formación admirable, pero sí quisiera, Carlos, que nos dé la oportunidad de conocer más de Carlos como ser humano, como persona, lo que nos quieras compartir. Muchas gracias, Sandra. Yo soy simplemente abuelo de una nieta y que ya es mayor de edad y ahora en enero cumplo 50 años de casado. Gracias a la energía creadora nos ha dado la posibilidad de entrelazarnos espiritual y energéticamente para llevar una vida en común y proyectos comunes. Soy un enamorado de lo inesperado, de lo oculto, de lo que hay por descubrir. Estoy convencido que tenemos poderes con los que ni siquiera soñamos. Entonces, bienvenidos. Vamos a conversar un poco sobre nuestros libros. El libro de Sandra, Atentado, Cinturón Bomba, de Sandra Gutiérrez Granada, y Relatos Cuánticos, Coincidencias Asombrosas y Sincronicidades, de Carlos Alberto González. Bueno, entonces ahí ya voy a mirar acá para que me permita compartir con unas personitas que están pendientes y en tu página y en la mía. Vea, el tema era que me abrazara, menos mal que mi esposo no es celoso y Luz Amparo sabe que sí, es un claro. Hombre completamente fiel. ¿Cuántos años va a cumplir? 50 años. Qué bendición, Carlos, por Dios, qué belleza, qué bonito. Yo, la verdad... Apenas vas a cumplir los 10 años. Apenas voy para los 10 años de casada. Sí, porque modelo 74, a mucho o no. Soy modelo 50. Modelo 50, muy bien. Bueno, yo estoy etiquetando porque unos seguidores suyos también me pedían el favor de que los informáramos para poder conectarse con el enlace. Entonces ahí les vamos facilitando. Bueno, entonces este espacio, como le decía Carlos y como lo invité, la idea no es entrar ni a polemizar, ni a decir quién tiene la razón, porque a estas alturas de la vida, gracias a Dios, y pues estoy al lado de una persona con mucha sabiduría,
es que la comunicación depende mucho de las percepciones de cada persona, ¿cierto? Y lo otro es que de acuerdo a las realidades que cada uno está viviendo, a las creencias, a las culturas, a las idiosincrasias, pues obviamente la interpretación de la información puede ser muy diferente la tuya a la mía. Así es. Pero eso no implica que no podamos o que nos cerremos, ¿cierto?, a conocer sobre otros temas. Complementar pensamientos. Exactamente, porque lo que desde mi creencia y lo que yo, lo poco que sé, por ejemplo, sobre el tema de la física cuántica y estos relatos cuánticos, déjeme decirle, Carlos, que relacioné muchas historias de esas como asombrosas que están acá y que usted nos comparte con cosas que han pasado en mi vida o que le han pasado a otras personas, ¿sí? Sí, así es. Entonces, vamos a iniciar, si le parece, yo quiero, estoy que empiezo, con mi percepción sobre esta obra, Relatos Cuánticos, pero sí quisiera, Carlos, que para compartirle a otras personitas el enlace, nos diga de dónde surgió la idea de escribir este libro tan interesante. Entiendo que es coautor, ¿sí? ¿Es una coautoría? No, es de mi autoría. Es solo de su autoría, pero me confundí entonces porque Con vi acá Saturnino de la Torre es el prologuista. ok. Es un catedrático. Muy bien, de la entonces universidad. para que nos hagas como ese abrebocas antes de yo irme con mis percepciones, como para que estemos todos claros. Sí, Relatos Cuánticos, Coincidencias Asombrosas y Sincronicidades es un libro que trata de acercarse a tener comprensiones desde la ciencia sobre lo sobrenatural y lo extraordinario, lo insólito, lo que aún no tiene explicación, pero que a través de la hermenéutica y de la psicología junguiana y la mecánica cuántica pueden ser comprendidos y tener una mejor interpretación. Es así como me dediqué a recuperar y hacer recuerdo de hechos insólitos y sobrenaturales que nos han pasado. Y pues tenía la idea de hacer un cuento de relatos colectivo, pero decidí hacerlos y de otras personas, de cuentos, relatos, historias que les han pasado, pero preferí hacerlas vivenciales, o sea, puedo dar fe de lo que me pasó a mí y lo que le pasó a mi esposa, hoy conjuntamente nos pasó a los dos. Entonces, esos relatos tienen esa confirmación de que son de primera mano, no son de terceras personas. Esa era la idea. Bueno, entonces yo también quiero compartir algo muy simpático y es que cuando pactamos el tener este espacio, pues Carlos en la Feria del Libro del año pasado me había comprado el libro de Atentado, Cinturón, Bomba, Mi Versión, pues realmente no me lo compró Carlos, me lo compró Luz Amparo, su amada esposa, porque soy de Manizales. Y Carlos tuvo el lanzamiento de este libro hace como 2 meses en la biblioteca Ramón Correa Mejía, en Luz y Tejada, y tuve la oportunidad de estar allí y de una pues lo adquirí porque yo pienso que esa es otra de las lecciones grandes, Carlos, que debemos darle a nuestros amigos escritores y es apoyarnos entre nosotros mismos, porque si no hay un apoyo de parte de los entes gubernamentales o de los entes del Estado, pues tenemos que empezar por nosotros mismos. Y qué mejor con 2 libros que guardan alta relación. Exactamente. O sea, lo que decimos, lo que digo en el libro de Relatos Cuánticos, en todo su análisis ya más trascendente, todas las cosas en el mundo guardan relación. Lo importante es
el por qué es relación y cuál es esa relación, porque la mayoría son relaciones imperceptibles y se necesita volverse uno experto y cuidadoso de ver esas relaciones no usuales que existen entre estas cosas. Por ejemplo, en estos libros, los dos libros guardan alta relación porque son eventos insólitos y sincrónicos. Ajá, bueno, entonces, entonces resulta que pactamos hacer este en vivo, pero pues una de las, digamos, sí, se escucha mal, pero condiciones que he querido para este espacio con los escritores, pues yo no puedo hablar de lo que no conozco, Carlos. Entonces, me llamó mucho la atención y creo que es uno de los primeros lectores que me dicen, yo se lo leí a mi esposa y se lo he leído a varias personas, eso lo vas a compartir más adelante, Claro. pero son, pues son detalles muy lindos y que lo automotivan a uno y como que es una paga tan, más que el mismo dinero, el valor del libro. Sí, claro, y lo que Sandra les iba a contar es la anécdota de que nos reunimos para repasar los dos libros y a los dos se nos había extraviado cada uno de los ejemplares. Eso era lo que les iba a contar Sandra. Y además, no lo encontrábamos, entonces dijimos, no, hagamos un cambalache y nos lo entregamos nuevamente. Y así lo hicimos. Pero ese mismo día que nos encontramos para hacer el cambalache, ese día llegamos a la casa y como por arte de magia, como una cosa insólita, sí, encontramos de inmediato los libros que habíamos días duramos horas buscándolos y días. Bueno, entonces algo como inexplicable. Eso está mandando un mensaje, ¿no? Diciendo muchas cosas que a veces no entendemos, pero que están relacionadas y tienen que ver con relatos cuánticos, coincidencias asombrosas y sincronicidades. Correcto. Ahí yo siento, Carlos, pues no vamos a entrar en detalle, ¿sí? Pero nosotros, digamos que teníamos como una conversación pendiente que creo que es como lo que relaciono por qué el embolate de los libros. Y lo más simpático es que su libro está donde tengo yo los libros pendientes por leer. No sé cuántas veces pasé por allí buscándolo y no lo veía. Y como lo relata Carlos, después de que tuvimos ese encuentro, bueno, nos pedimos incluso, nos íbamos a mandarlo, nos mandamos los archivos por PDF sí, para empezar a leerlos. Y Carlos fue el primero que lo encontró, me mandó la foto, ya lo encontré. Yo empecé a leer el libro en PDF y a las 6 horas, 4 horas también fui al sitio y automáticamente estaba, ahí lo vi. Entonces ese es el capítulo que le faltaba a mi libro para el colofón del mismo, pero está surgiendo en este momento. Esto es todo un entrelazamiento, es un entrelazamiento de energías ¿verdad? Y vibraciones. Entonces, esa es la historia. Creo que muchas veces a nosotros nos pasan cosas insólitas, pero no lo ocultamos porque nos tildan de locos o de chiflados o medio ilógicos o risibles o absurdos. Entonces guardamos esas historias o esos acontecimientos, pero más tarde nos damos cuenta que tenían significado y que tenían relación. Ajá, bueno, entonces yo empecé, como les contaba que empecé a leer el libro en el formato de PDF, pues empecé a tomar una notica, a sacar mi cuaderno porque soy una persona muy visual y debo ir como tomando nota para no perderme de lo que estoy leyendo y como ir resaltando esas partes que son interesantes. Entonces, me llamó la atención que haces como una pregunta similar a la que me propusiste cuando estábamos planeando el encuentro. ¿Por qué y para qué suceden como hechos inesperados? Las cosas. Y veo un planteamiento al inicio de por qué a veces cosechamos el fruto contrario al esperado. Sí, a ustedes no les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, que tenemos un proyecto, tenemos una idea y empezamos a apuntalarlo, a ponerle pilares,
hacer intriguitas, lograr el objetivo, pero por más esmero, por más dedicación, por más, uno termina recibiendo todo lo contrario. Si necesitaba dinero, terminas quebrado. Si necesitaba reconocimiento, terminas siendo odiado o vilipendiado, cosas de ese tipo. Entonces, si uno necesitara, si lo hace con tal intención, termina dando el resultado todo lo contrario. Y me puse a investigar, porque también pasa todo lo contrario, que a veces estando en la situación más difícil de pronto, económica o emocional, y termina uno viendo la solución de pronto llegar en un hecho, en un evento, en una situación, en una persona que menos esperaba. O sea, y todas las cosas empiezan a encajar cuando uno estaba. Entonces, ¿por qué pasan esas situaciones? Esa es mi pregunta, y creo que mi respuesta está en que no sabemos fluir energéticamente. Bueno, y la percepción mía es porque toda experiencia trae un aprendizaje, de la cual tenemos, de cuáles son las experiencias, Carlos, que más aprendemos, de esas que uno cree que no iba a salir, ¿cierto? De las más complejas. Cuando a uno le sale todo bien, eso es muy rico, porque pues de qué me preocupo si todo salió como yo esperaba y como necesitaba, como yo quería. Yo creo que es las experiencias que nos han marcado emocionalmente. Así como nosotros no recordamos el profesor que más sabía, sino el que más nos dejó en primaria o en secundaria, más nos dejó una huella emocional, es el que recordamos. Así pasa con los hechos. Esos hechos se sellan, bien sea de dolor o de alegría, pero esos son los que fundan nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Por eso tiene que ver mucho con tu libro también, con tu segundo libro. Así es. Bueno, veo un soporte muy interesante con respecto a los autores que enuncian la existencia de vibraciones energéticas interconectadas y el flujo de energías y emociones mediadoras del futuro y existencias. Sí, sí, sí. Bueno, eso, espérame, para mí es como, pues obviamente eres un catedrático, un investigador, pero como que me rebasa tanta lógica y tanta investigación, ¿sí? Y como yo me considero, y así lo he dicho en otras presentaciones, una simple obrera de la viña del Señor, y acá estoy con mi tao, como me decía ahora, yo con mi tao y tú sentado, y tú un tao, exacto. Entonces, pero también he escuchado, y lo mencionas allí, sobre el tema de las constelaciones familiares. Eso es un tema bien fuerte, y digamos que herramientas que algunas personas han elegido y que les han ayudado, ¿cierto?, en sus procesos y en sus temas, y vuelvo y digo, respetable para el que lo elija, pero digamos que desde mi creencia y desde mis bases, me queda pues interesante, pero discutible, como dice Suso Pasqui, si lo conoces o no. Sí, claro. Pero te rescato mucho, que está muy soportado con autores. Nombras a este caballero Joe Dispenza con la epigenética, que es un testimonio grandísimo de una persona que tuvo un accidente muy trágico y le dijeron: usted no se va a volver a parar, usted no va a volver a caminar, y él empezó a hacer un trabajo tan intenso y tan fuerte, y con unas creencias como en sí mismo tan fuertes, que demostró que la ciencia pues se había equivocado, porque él pudo lograr lo que le dijeron que era como imposible, ¿cierto? Y se ha dedicado pues a ayudar mediante esa herramienta o esa técnica a muchas otras personas. Sandra, es que en última somos todo energía, somos solo energía. La materia es solo el 0,000,1% y el 99,99999
es energía, y nosotros nos hemos dedicado a construir la civilización y las vivencias y la vida a partir de lo que vemos, lo que observamos a través de la materia, siendo que es minúscula frente al poder energético que nosotros tenemos. Entonces, nosotros somos realmente vibraciones, así como los colores, por ejemplo, no existen. Nosotros no lo inventamos, no es que las cosas sean amarillas, verdes, sino nosotros las percibimos así, no sé que sean de ese color. Otro ser o otro animal puede verlo a nivel de otra energía, a través del calor, de otro color, o sea, no existe ese color, nosotros lo estamos creando. Así nosotros empezamos a observar y a sentir y a percibir energías y a aprender a leer energías que son existentes pero no son visibles a nuestros sentidos, no las percibimos en nuestros sentidos. Entonces la energía es la base de toda construcción de la existencia y la construcción de la realidad. Y esa energía, a través de la visión de la física cuántica, a través de la mecánica cuántica, nos puede hacer entender y comprender, por ejemplo, que dos partículas pueden estar en diferente lugar al mismo tiempo, que pueden comunicarse y estar entrelazadas a través de procesos de entrelazamientos cuánticos. Podemos entender que existen múltiples dimensiones y que nosotros apenas estamos pestañeando, abriendo nuestros párpados a una nueva realidad. Nosotros creemos, estamos convencidos que podemos construir nuestras propias realidades, como Joe Dispenza lo hizo en el campo de la salud con su planteamiento de la epigenética, cómo se pueden cambiar los genes y aún generar salud. Chopra también lo plantea. O sea, nombro infinidad de autores en este campo que son científicos, posgraduados, PhD, que son personas realmente serias, que están trabajando desde la ciencia y entendiendo y comprendiendo el mundo de una manera diferente. Bueno, empezando ya con el tema de las historias, sí, que las relatas de una forma muy detallada, muy clara. Me llamaba mucho la atención lo del profesor Contratiempos, ¿sí? Que le pasó de todo, que eran más de malas, que se quedaba sin la habitación, que era el último que le servían la comida. Un viaje a la costa, sí. Exactamente. Yo lo organizaba en el fondo de ahorro de profesores de la universidad. Pero eso, pues, yo lo relaciono con cosas que he escuchado, como el famoso que la ley de la atracción, que el secreto. No entendemos todavía, Carlos, creo, el poder tan inmenso que tiene la mente y la palabra. O sea, el poder de la mente y de la palabra son muy fuertes y nosotros mismos nos programamos con que vamos a ser el último. Pero sí, obviamente, por las circunstancias o de acuerdo al aprendizaje que vayamos a tener, pues se dan o no se dan las cosas. Pero sí tiene una influencia muy grande esta que se pone como a maquinaria y ayuda a que, por ejemplo, la persona que se vive quejando. Claro. Eso es lo que atrae. Es que exactamente pasa que cuando uno, a través de su intencionalidad y su mente, empieza a elaborar, empieza a construir realidades. Y no solamente a través del pensamiento, a través de procesos verbales, a través de la palabra, a través de procesos semánticos, también a través de procesos visuales. Por eso, por ejemplo, hoy existe todo este concepto de la terapéutica de los mandalas. De hecho, yo tengo un mandala aquí que tiene un sentido intenso de unicidad, de integración, de totalidad. Para las personas que quieran conocer más, simplemente busquen el concepto de mandalas y sus significados. Entonces, para referirme que no solamente es verbal, sino también visual, ya que tú tienes esa preferencia también visual,
y kinestésica de las cosas. Entonces, podemos entender que nosotros a través de las intencionalidades construimos, y muchas veces nuestras intencionalidades, por más externamente estén propositivas, internamente pueden estar en caos, estar en contradicción, estar atorados, no fluir. Entonces, a través de este estudio, lo que yo encontré es que nosotros debemos fundamentalmente desatorarnos, fluir. ¿Y cómo? Liberando resquemores, liberando odios, liberando rabias y tratar de eliminar las 3 enfermedades del ego, que son el egoísmo, la egolatría, el egocentrismo y el apego, liberarnos de equivocarnos, quitarnos apegos. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esas intencionalidades más limpias, más puras, empieza todo a fluir, a todo darse, porque todo está conectado. Entonces, lo que uno interiormente construye, lo construye con luz, con energía, y ya no es solamente externamente, sino internamente. Bueno, entonces, ya para terminar sobre esas percepciones, que nos tocaría hacer como una segunda parte, porque no voy ni en la mitad de tu libro, y la idea es que también nos regale la percepción sobre el mío. ¿Qué respuesta da a esa misma pregunta que planteaste para el encuentro? ¿Por qué y para qué suceden esos hechos inesperados? Desde tu percepción. Yo creo que todo lo que son, por ejemplo, situaciones como maleficios o situaciones que llamamos en la mayoría de veces suerte. Hay cuento un relato de una profesora que de 10 bingos se ganó 9 y el único que no se lo ganó fue porque no le dio pena de ir y asistir y no ganárselo, porque ya todos la molestaban. Pero ella trabajaba mucho la visualización. La visualización, la intencionalidad, exactamente. Y lo trabajaba con la alimentación, con la visualización creativa, con la limpieza energética, espiritual, y se le daban las cosas. Entonces, eso ya, ahí está la respuesta al por qué nos pasan las cosas. El por qué es simplemente que no estamos fluyendo o estamos fluyendo. Y ahí está el meollo del asunto, aprender a fluir energéticamente. Y el para qué, yo creo que nosotros tenemos que ser ejemplo y proyección de luz de la energía creadora. Esa es, llamémoslo Dios, llamémoslo el creador, llamémoslo cualquier civilización, cualquier comunidad puede tener ese sentido de la totalidad y de lo inconmensurable, de lo perfecto. Entonces nosotros tenemos que tratar es de ser ejemplo de esa luz y alumbrar en lo poquito que tengamos de vida, poder alumbrar. Entonces, ¿para qué nos suceden las cosas? Para trascender, expandir nuestra conciencia y finalmente ser ejemplo de esa luz total creadora. Muy bien. Ahora sí, mijito querido, pues está casi que me hace usted la exposición de mi percepción, pero ahora cuénteme usted sobre que nos quiere compartir. Sí, comentábamos al principio con Sandra que le llamó la atención que yo hice la lectura y le leía a Amparo párrafos porque yo no compré el libro, lo compró Luz Amparo porque era manizaleña era manizalita y Sandra también, entonces tenían ese sentido de unidad, de vivir en esa bella ciudad y haber nacido allí. Y apoyar al género, ¿no? Y apoyar el género, etcétera. Entonces lo guardaba en su propia stand de biblioteca y yo leía los párrafos, se los leía. Y fuera de eso, contaba las historias. Hace unos días, cuando estaba releyendo el libro, en un almuerzo o en una reunión, conté la historia de una escritora. ¿De qué se trataba? De que simplemente un 7 de diciembre
le avisan que ella es una administradora, gerente de una cadena comercial y que le van a hacer un atraco. Le avisan el 7 de diciembre. Y el 13 de diciembre, a pesar de que le han puesto escoltas y el 15 de diciembre, el día ya de los aguinaldos, le dan la pequeña sorpresa de que al ir a su casa le secuestran la familia, la secuestran a ella, dejan secuestrar a la familia y le ponen un cinturón bomba a Sandra y la llevan al supermercado para que abra en las horas de la noche para que abra la caja fuerte. Entonces aparece todo un desarrollo y posteriormente cómo consiguieron capturar a los implicados en el asunto. Entonces empiezan a aparecer una serie de coincidencias de cosas. Entre otras cosas, una coincidencia. Un 7 de diciembre, que es el día del alumbrado a la Virgen, es un día de celebración ritual y religioso, te dan el aviso. Y un 15 de diciembre, cuando empiezan los aguinaldos, le dan semejante regalo, que es todo lo contrario a lo que uno desea que sea un obsequio agradable, fue un obsequio terrorífico. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque fue lo que ellos planearon y lo que pensaron desde la información que tenían, que les iba a salir bien, y como digamos que es una época de muy buenas ventas en ese tipo de negocios de retail, entonces iban contando con una suma de dinero muy alta y sumado a mis joyas, que era mi adicción para esa época, y que las tenían todas como inventariadas, desde el dije hasta los relojes, las cadenas, los anillos, los aretes. Claro, y para poder inventariar eso y para saber sus rutinas y todo, tenían que tener todo un clan, un contubernio delincuencial. Y entre ellas estaba la informante, que era una de las colaboradoras de ella en su empresa, y hasta ella le permitió acceder a la casa y ella muy insistentemente que le mostrara la casa para tener toda la información, pero no se percató. O sea, esos mensajes, ¿tú sí tuviste presentimiento acerca de eso? En ningún momento, Carlos, porque es que cuando tú le das la confianza a alguien, independiente de que no se la des toda o se la ofrezcas, no estás pensando que es para que te la traicionen. Pero posteriormente se supo que había una colaboradora, pero no se podía decir que era ella, porque pues, no había pruebas. No habían pruebas y el jefe de la banda no quería, pues por intento de harían varios años, pero saldría rápido y no delataba, cuando ya consideraron que podría ser sindicado de terrorismo, ya empezaron a presionarlo y ya confesó. Pero antes de eso ya Sandra sí tenía presentimientos o indicios, porque Sandra es una persona que aprende a leer sentimientos, expresiones, ademanes, y entonces sentía que ella podía ser la informante, a pesar de que se presentaba como la más cariñosa, querendona y afectiva en su trabajo. Así es, así es. Pero eso fue después de que yo hago un pedido como a Dios, y allí lo relato, no sé si recuerdas, en algún momento pensaba, no sé si yo sobreviva, si llegue y de pronto mi mamá no esté, porque estaba amenazada que si no hacía las cosas como me indicaban, pues que secuestraban a mi mamá y no le iba a volver a ver. Pero entonces sí le dije a Dios, como en una oración muy desde el interior, permítame saber por lo menos si viajo, si tengo que irme, permítame saber quién tuvo que ver en todo este paseo. Sí, es que... Y como de manera mágica entabló una conversación con quien en ese momento asumía como de cabecilla de la banda, y empezamos a compartir conceptos, y él de la manera como él me daba la información, me empezó a
como a fluir desde lo más profundo y a relacionar quién podría dar esa información como, no como cuando uno, no es como cuando a ti te cuentan algo que tú lo confiaste, sino como cuando te sacan la información. Entonces fue como por ese lado Correcto, que empecé a intuir. Todo ese manejo de energías y como de presentimientos de que algo no anda bien, aquí hay gato encerrado, y nosotros vemos que cuando vemos las personas sentimos que hay algo que no es que existe una conexión cuántica y uno empieza a leer flujos de energía que no son estables y que pueden alterarlo a uno. Hay que confiar mucho en los presentimientos, pero a veces también la mente nos obsesiona mucho y empieza uno también a empelicularse. Entonces uno tiene que ir aprendiendo poco a poco cómo puede deslindar entre esos presaberes, esos endoceptos se llaman desde la ciencia, esos conceptos preliminares que ni siquiera han salido a la mente, sino que surgen con respecto a lo que puede ser fantasía o realidad. Es impresionante el manejo que Sandra le da a la situación porque a pesar de estar vibrando internamente y casi que, pues imagínense uno con una bomba, con dinamita, con reloj, está sincronizada, como después lo demostraron las autoridades, ella hacer todo el proceso de ir hasta la empresa, abrir la bóveda, sacar y ganarse además la confianza. A mí me parece que allí apareció un señor que era Palomo, que tú dijiste que era un amigo tuyo, y resulta que era una persona que era un amigo antiguo tuyo, pero tú sabías que era una persona de la SIGIN, era de las autoridades. Me habían dicho en algún momento que trabajaba con la policía, pero pues es tan confusa la situación que pues él simplemente se acercó y me dijo, ¿cierto que usted acaba de llegar del trabajo? Yo volteé los ojos y le dije que sí, pero el que estaba conmigo, que era el cabecilla de la banda con la dama, me dijo, apenas él arrancó, sí ve que usted tiene muchos amigos. Entonces, Claro. lo primero que pensé fue, no, vino a darle vuelta a ellos, no a mí. Imagínense, y resulta que era una persona que estaba dentro de la operación de las autoridades, porque cuando regresaron con el dinero y ya para la casa, para salir, porque ellos se habían comportado muy bien y lo que les interesaba era el robo, entonces en el regreso ya las autoridades estaban esperando y lograron la captura y algunos de ellos se volaron, uno de ellos se voló, otros los capturaron y quedaba de hecho la colaboradora que era la que también había marcado todos los planos, las etapas, los momentos, había determinado y tenía en poder también toda la información. Entonces, ese desenvolvimiento fue muy interesante cuando tú ya llegas a la casa y esa alegría también de haber solucionado el impasse y haberlo resuelto de una manera tan, llamemos, tan pacífica y tan cuerda y tan sosegada en un momento que no era sino para ser histérico. Sí. ¿Cómo hiciste? No, mi hijo, eso solo lo da el Señor, porque siempre he relatado, tanto en el primer libro como en este, que ante esos sustos tan grandes de la vida, yo lo describo como que me pasmo, o sea, como si me anestesiaran. Entra en mí una paz y una calma como asombrosa, porque en mi estilo de vida normal soy más acelerada, soy más activa, soy más carro loco, como se dice en castizo, y en paisa, pero cuando estoy bajo una situación como de tanta presión, hay mucha calma en mí, pero digo que me la da es Dios. Y otra cosa que me llamó la atención es el por qué y el para qué nos pasan las cosas, como es el título de nuestro Facebook en el titular. Y por qué precisamente los dos estamos conversando con esto. ¿Para qué sucedió eso?
te dejó el para qué y el por qué. Ya lo hemos hablado, tal vez no estabas en el momento ni en el lugar adecuado, tal vez todavía no lo hemos descifrado y es un mensaje que tendrías que cambiar y dar un salto, pero también las lecciones que dejaron, porque tú cuentas en un libro que te generó mucha tensión, te generó unos delirios de persecución impresionantes, te generó desconfianza. Tú que eras una persona de lúdica, de humor, habías perdido el humor, te habías vuelto reacia y neurasténica. Entonces, eso es, por eso nos pasan las cosas, para lograr esas cosas, o que esas cosas que se manifiestan, hacia dónde van y cómo lograste vencerlo o darte cuenta de ellos y cómo lo superaste. Porque ese fue el resultado. Todos esos resultados fueron negativos. ¿Cómo lo convertiste en positivo? Mejor dicho, es la pregunta. ¿Cómo se convierte en positivo? Cuando uno se da la oportunidad de aceptar ayuda, pero antes de aceptarla hay que reconocer que se necesita. Entonces, es un proceso porque inicialmente me ofrecieron muchos apoyos, muchas colaboraciones, personas que me ofrecían una terapia, una cita, una consulta, bueno, muchas posibilidades, pero yo estaba realmente negada y cerrada a todo. Entonces pienso que también hace como parte del proceso, los tiempos de todos son diferentes. Hay personas que les pasa una situación fuerte y ya quieren como encontrar la solución y empezar a sanar, pero digamos que en mi caso lo relaciono también con todo esos tiempos que se dieron a partir de que sucede el hecho, pero luego la informante queda trabajando allí, pero entonces no hay pruebas, luego ya ella renuncia, entonces hay que hacerle un seguimiento, todo eso hace parte de la investigación, no se podía estropear la investigación. Entonces también desde mi creencia, lo dice la palabra, Carlos, no podemos servir a varios dioses a la vez. Entonces yo estuve primero muy concentrada en apoyar y aportar en todo el proceso de investigación, pero cuando ya termina todo y capturan a la informante, capturan al cerebro intelectual, me doy cuenta que sí necesitaba ya hacer algo por mí y lo hice y ya también comparto allí todo eso que se viene después de que la desconfianza, de lo irascible, lo agresiva, de pronto conflictiva. Pero qué importante, cómo logras hacer ese cambio y llegas ya con los años después a encontrarse con esas personas accidentalmente que ya habían pagado su condena y habías, tu corazón no generó sino aprecio y sentimiento de amor. Eso es muy bonito, así terminas ese libro, en el sentido de que esos encuentros posteriores, ya cuando ha pasado después de muchos años, pasan las cosas. Y hace poquito Sandra hizo también un directo, un en vivo, con una de las personas que trabajaba con ella para que diera fe y testimonio de todos estos acontecimientos. Definitivamente ustedes tienen que adquirir este bello libro porque nos deja, primero es una apasionante historia y segundo nos deja unas lecciones de vida muy importantes. Y también Relatos Cuánticos de Carlos Alberto González. Carlos, por favor, dinos dónde pueden adquirir este libro las personas que estén interesadas. Las personas que estén interesadas lo pueden adquirir en la ciudad de Pereira, en la librería Roma. Allí lo pueden adquirir, librería Roma, en la ciudad de Pereira. O si no, lo pueden escribirme a mi correo, caralgonza, de Carlos Alberto González, caralgonza. Lo voy a escribir acá, caralgonza. @gmail.com y yo se los envío. Tiene un valor de 35,000 pesos y es un libro que además de los relatos ayuda a un crecimiento
por ejemplo, al entendimiento desde la psicología junguiana con el planteamiento de las sincronicidades. Las sincronicidades son hechos que parecieran inconexos, pero que después de uno estudiarlos guardan relación, como el caso de nosotros que nos perdieron los libros y de pronto aparecen, o de pronto que uno se sueña con una persona y en la lejanía es que la está necesitando, uno está necesitando a esa persona, y lo llama, o tiene que darle un ese recado. mismo día aparece, se la encuentra. Eso se llaman, aunque no tienen una relación de causalidad directa, sí están relacionados simbólicamente. Entonces, nosotros tenemos que aprender esos lenguajes, a aprender esos escritos, esos palincestros, esos escritos invisibles, esos escritos tácitos que nos manda la energía creadora o el subconsciente también para podernos sintonizar con la totalidad. Son libros que van hacia la misma finalidad, trascender y expandir nuestra conciencia. Carlos, infinitas gracias por aceptar la invitación y por este espacio tan bello. Y esta historia continuará. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los audiovidentes que están sintonizados y que van a estar sintonizados por escuchar estas historias, y definitivamente desde aquí toda nuestra energía y nuestro cariño para con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Chao, chao. Chao.